y vamos a empezar con este tema que son las infecciosas. Vamos a ver, si no me equivoco, es este. Como ya es habitual, se cortó el internet. Volvamos a entrar. ¿Me escuchan, no? Sí, doctor. Quiero ver si alguien más se ha agregado aquí. Hay dos más, ya no recibimos a nadie. Mañana es el examen, no se olviden. 2 de la tarde. Dios quiere que no se corte ahora. Uno viene embalado, inspirado y se corta. Vamos. Hasta aquí estamos conectados, ¿no? Sí, doctor. Ojalá dure, ojalá dure. Hagan conejitos que no se corten. Ya, estamos todos, ¿no? Sí, sí, doctor. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte general de lo que son las infecciones urinarias. Es la introducción, la parte genérica que nos da una idea de qué sucede después en los diferentes tipos de infecciones, que se repite lo mismo. Entonces tenemos que saber lo básico. Primero vayamos por el concepto. Vayamos por el concepto y digamos que la infección urinaria, una infección urinaria, ¿ya? Vamos a poner un colorcito azul, es la colonización de la orina por gérmenes infectantes. La primera parte del concepto. Y la segunda parte, y la invasión por estos de los órganos urinarios. Bien, entonces suceden dos fenómenos. Primero se coloniza la orina con gérmenes. Y luego los gérmenes van a invadir los órganos del aparato urinario. Ese es el concepto de infección urinaria. Se dice que son frecuentes, 10% al 20% de las mujeres tienen un episodio en su vida y lógicamente son focos de sepsis, bacteriemia y sepsis. Una infección urinaria no hay que tomar la broma porque puede terminar en sepsis. Y las sepsis urinarias son muy graves. Eso hay que tener en cuenta siempre, por eso hay que estar alertas con este tipo de patologías. ¿Cuál es la etiología? Aquí hay dos tipos de gérmenes. Las enterobacterias o también llamadas gram negativas y las gram positivas. ¿Cuáles son las más frecuentes? Las gram negativas, por supuesto, y de todas estas coli. Si ustedes hacen un cultivo de orina, el 85, 89-90% son producidos por Escherichia coli. Después tenemos Klebsiella,
Proteus, Pseudomonas, Serratias, Citrobacteria, otros gérmenes además que de repente no están indicados acá. Los gram positivos son muy raros. El Streptococcus fecalis o el Staphylococcus aureus. Ustedes saben que el Staphylococcus aureus es un germen muy agresivo, ¿ya? Hay otros Staphylococcus, el epidermidis, hay varios que pueden estar aquí. Incluso una infección urinaria puede estar producida por un gonococo. Eso es muy raro. Eso es muy raro. Lo habitual es lo que les estoy mostrando y de todos estos, Escherichia coli, esta es la más frecuente. Se dice que las infecciones agudas generalmente o siempre son producidas por un solo agente etiológico. Las infecciones crónicas pueden haber uno, dos o más gérmenes. Eso es más complicado, porque cuando hacen un cultivo, de repente la sensibilidad es diferente en los gérmenes que están presentes y hay que combinar antibióticos. Por eso es importante hacer un cultivo cuando uno tiene una infección urinaria. Además, la infección extrahospitalaria generalmente es coli y las intrahospitalarias pseudomonas. Pseudomonas y la Klebsiella. La Klebsiella pneumoniae es otra bacteria que aparece con mucha frecuencia, el Streptococcus fragilis. Bueno, hay varios gérmenes así medio raros que aparecen, que son intrahospitalarios, que se han contaminado en el hospital. Generalmente son los pacientes que están con sonda y en el manipuleo, en la colocación de la sonda, entra algunos de los bichos raros que son propios del hospital. Los gérmenes extrahospitalarios siempre coli. Bien. Además, hay que tener en cuenta, esto no está acá, que los pacientes crónicos que tienen antecedentes patológicos urinarios, tienen una estrechez de uretra, cualquier patología urinaria, van a presentar también estos gérmenes raros, Pseudomonas, Klebsiella, etc. En cambio, los pacientes que llamemos vírgenes, que por primera vez tienen una infección urinaria, generalmente es a Escherichia coli. Bien, en la fisiopatología hay dos factores. Los factores que mantienen estéril la orina y los factores que predisponen a la infección urinaria. Pero normalmente, ¿qué cosa mantiene la orina estéril? ¿Qué es lo que hace que la orina no se contamine? Primero, vaciamiento completo del árbol urinario. Esto es importante. Una persona que orina y vacíe completamente. El otro día hablamos del residuo postmiccional. No debe haber residuo postmiccional. La persona que tiene residuo postmiccional y abundante tiene predisposición a la infección urinaria. El mecanismo, bueno, antirreflujo vesico-ureteral. Ustedes saben que la vejiga, eso ya hemos hablado, los dos meatos y los uréteres están cruzando a través del trígono. Y el trígono tiene fibras musculares entrecruzadas, transversales longitudinales, que forman como una válvula que evita que la orina retorne al riñón. Pero cuando hay alguna falla por algún motivo patológico en este mecanismo antirreflujo, se produce reflujo y esto puede condicionar una infección urinaria. Por eso es importante que el mecanismo antirreflujo esté indemne. Y luego las propiedades antibacterianas del urotelio, ¿no? La osmolalidad elevada y el pH extremo. En pH ácido es difícil que aparezcan bacterias. En pH alcalino es más fácil que se desarrolle. En pH ácido hay una bacteria sí que se desarrolla fácilmente. ¿Cuál es? Crónica. ¿La E. coli? No. ¿El HP, doctor? Tampoco. El HP es gástrico, no entra a la orina. Bueno, si hablamos de ácido en todo el organismo, está bien el HP, pero estamos hablando de la parte final. El bacilo de Koch, pues, de la tuberculosis. El bacilo de Koch. El bacilo de Koch desarrolla en orina ácida. No muere con la orina ácida. En cambio, los gérmenes comunes sí. En cambio, en pH alcalino
desarrollan fácilmente. ¿Cuáles son los factores que predisponen ahora a la infección urinaria? Cualquier alteración pues, anatómica del aparato urinario predispone a la infección urinaria. Por ejemplo, una estenosis pielo-ureteral puede ser, una estenosis del uréter, un cálculo ureteral, un cálculo de vejiga, una estenosis del cuello vesical, etcétera, etcétera. Cualquier alteración anatómica del aparato urinario predispone a la infección urinaria. Un momentito, a ver. Bien. Seguimos. Otro factor que predispone a la infección urinaria es la instrumentación del árbol urinario. Que se quede. Instrumentación del árbol urinario. No estoy pues con pencil. Estoy divagando. A ver, caramba, hombre. La instrumentación del árbol urinario. Y en la instrumentación, ¿dónde actúan ustedes como médicos urologos? En el cateterismo. Por eso es tan importante hacer un cateterismo retrovesical con todas las medidas de asepsia y antisepsia, para evitar precisamente una predisposición a la infección urinaria. El embarazo, por la predominancia de los progestágenos, sobre todo, usted sabe que la progesterona produce relajación de la fibra muscular lisa. Y eso ocasiona una dilatación de todo el árbol urinario que es fisiológica, pero hay estancamiento de orina. Y eso predispone, por supuesto, a la infección urinaria. Enfermedades sistémicas. ¿Cuál enfermedad sistémica creen que es la más propensa a tener infección urinaria? La diabetes. La diabetes. La diabetes. Terrible mal que afecta a mucha gente. En Bolivia hay mucha diabetes. ¿Sí? Y lógicamente otras enfermedades metabólicas, la inmunosupresión. ¿Qué enfermedad que produce inmunosupresión puede condicionar una diabetes, una infección urinaria? VIH. VIH. VIH es muy fácil, ¿no es cierto? Es cuestión de razonar un poquito. Cuerpos extraños. Aquí también también esto dirigido al cateterismo. Las personas que tienen catéteres a permanencia tienen predisposición a las infecciones urinarias. Eso es un cuerpo extraño. Y las afecciones físico-químicas de la orina, es decir, cuando está alterado el pH. Por eso yo les digo, el pH tiene que ser siempre la orina ácido. Cuando el pH es alcalino, hay una predisposición a la infección urinaria. Sigamos. ¿Cómo llegan los gérmenes al aparato urinario? Esto ya está hablado 100.000 veces por todo lado de haber escuchado, pero lo repetimos. La vía ascendente o canalicular es la más importante. Es decir, que los gérmenes suben de forma ascendente, pueden venir de la uretra, pueden venir de la vejiga, subir por el uréter y llegar al riñón. Entonces, una persona que está con cistitis, por ejemplo, una infección urinaria baja, puede terminar como una complicación con una pielonefritis aguda. Y eso sucede pues con mucha frecuencia. Las mujeres tienen cistitis, corren a la farmacia y se compran 2 o 3 tabletitas antibióticas, toman, mejoran y lo dejan. Pero el germen nuevamente empieza a colonizar y como ya no están tomando nada, con mayor fuerza se reproducen y pueden ascender hacia el aparato urinario, hacia la parte alta. Se ha hablado de la vía linfática. La vía linfática, que hubiera una comunicación linfática entre la vía digestiva y la vía urinaria. ¿Ya? Esta comunicación podría ser la responsable, ¿no? Si ustedes hacen el aparato urinario aquí, el uréter, y aquí está el colon. Entonces aquí seguramente podría haber una comunicación linfática que haga que
hay una traslocación de gérmenes del intestino hacia el aparato urinario. Es una teoría, eso creo que prácticamente es mínima la posibilidad de que suceda. Y la extensión directa de otros órganos infectados, por ejemplo, intestino, abscesos paravesicales, la enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, las fístulas que hemos visto hace poquito. ¿Eh? ¿Ven? Entonces, esas son las vías que probablemente sean las vías de llegada de los gérmenes al aparato urinario. Pero la vía aceptada, pero totalmente, es la vía ascendente canalicular, no se olvide. La vía hematógena, eso me he saltado, la vía hematógena, también, sobre todo, en caso de abscesos renales y perirrenales. Renales y perirrenales. El estafilococo aureus puede venir de otra localización por vía hematógena y llegar a asentarse en el riñón y producir primero un absceso renal y luego este absceso renal se puede complicar con un absceso perirrenal, como vamos a ver después cuando lleguemos a esa parte. Bien, ya les digo, la vía más aceptada, ¿cuál es? Canalicular o ascendente. ¿Cómo clasificamos las infecciones urinarias? Stamey, hace muchos años ya, había hecho esta clasificación y agrupó en cuatro grupos, y vale la redundancia, para la infección urinaria. Porque antes hablábamos que infección, reinfección, bueno, era toda una confusión, pero ahora se ha armado perfectamente esto. Y esto no ha perdido vigencia, esto en cualquier libro está vigente. Y hablemos de 4 grupos de infección urinaria. La primera, esto tienen que tenerlo bien en mente, no tienen que olvidarse la clasificación de Stamey. La primera infección es ¿cuándo? Cuando la persona por primera vez tiene infección urinaria. Es importante catalogar a estas personas en primera infección porque son personas vírgenes, pues nunca han tenido contacto con los gérmenes. La sensibilidad es amplia, ¿no es cierto? Y poco probable que tengan resistencia a algún antibiótico y son más simples de tratar. Es más, cuando viene una persona por primera vez a mi consulta y nunca ha tenido infección urinaria, sin pedirle el cultivo yo le doy un medicamento y seguramente resuelve su problema, porque casi no hay resistencia. El segundo grupo se refiere a la bacteriuria no resuelta. ¿A qué se refiere esto? Es un fracaso del tratamiento. Es decir, que ha tomado el antibiótico, ¿ya? Y no se ha logrado eliminar el germen de la orina. Por eso se llama bacteriuria no resuelta. ¿Cuándo sucede esto? Uno, si hay resistencia al fármaco. Yo le he dado ciprofloxacina y es resistente, entonces, lógicamente, no va a curar. Segundo, la no adaptabilidad del paciente al fármaco. Esto se ve con mucha frecuencia. El paciente no tolera, vomita, o no toma en horario adecuado, o no toma las dosis adecuadas. Entonces, no hay adaptabilidad del paciente al fármaco. Y este paciente, lógicamente, no resuelve su problema y, por supuesto, la bacteriuria permanece. Y por último, las infecciones mixtas, lo que hablábamos hace rato, si tienen coli y tienen Klebsiella. Resulta que coli ha sido sensible a ciprofloxacina y Klebsiella es resistente. Entonces ustedes le dan ciprofloxacina, ¿dónde va a actuar? Aquí. Pero no va a actuar aquí. Entonces este paciente no va a resolver su problema urinario. Va a persistir con la Klebsiella. Y la insuficiencia renal, ¿por qué? Porque no alcanzan niveles óptimos en sangre y en orina del fármaco que estamos dando por la falla renal. Entonces habrá que ajustar a su insuficiencia renal el fármaco y la dosis. Y lógicamente hay fármacos que no se usan en insuficiencia renal, como por ejemplo los aminoglucosis, contraindicados o se tienen que dar, pero con adaptación al clearance de creatinina, a la creatinina y hacer un cálculo para ver cuánto se tiene que dar. No se le da la dosis normal que recibe una persona. En lo posible no usar aminoglucosis en pacientes con falla renal. El tercer grupo se refiere a la persistencia bacteriana. La persistencia bacteriana.
Y la persistencia bacteriana, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se ha logrado esterilizar la orina, pero no se ha logrado eliminar la fuente de donde está viniendo el proceso infeccioso. Por ejemplo, un paciente prostático infectado con infección urinaria, yo le doy tratamiento, el fármaco actúa, liquida el germen en la orina, pero ¿qué pasa? Los gérmenes están atrincherados, están escondidos en el parénquima prostático. La orina vuelve a tomar contacto con ese parénquima y se vuelve a infectar. Eso me entiende, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué patologías hacen que persistan las bacterias? Cálculos infectados, prostatitis crónica, lo que acabo de decirles, un riñón atrófico infectado, divertículos de los cálices, muñones ureterales infectados, postnefrectomía. ¿Qué es muñón? Después de haber hecho una nefrectomía, aquí está la vejiga, el riñón sano, hemos hecho una nefrectomía y queda el muñón. Este uréter puede infectarse por este motivo. Este es el muñón. Divertículos de uretra, fístulas urinarias que hemos visto hace poquito, cuerpos extraños, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de patologías que pueden determinar la persistencia bacteriana. Bien. Y finalmente el último grupo que no se ve muy bien en esta diapositiva, no sé por qué será, la reinfección. La reinfección es una nueva infección. Ha pasado todo, el paciente ya está bien, y pasa un tiempo y vuelve a infectarse. Entonces, eso se llama reinfección. ¿Está entendido hasta acá? O si hay alguna duda, me pregunta. Bien. También clasificamos las infecciones urinarias, esto saben, por el tiempo de evolución en agudas y crónicas y por el sitio anatómico en altas o bajas. Altas se refiere al riñón y bajas se refiere principalmente a la vejiga, próstata, uretra. Bien. Esa es la parte, digamos, general, genérica, de lo que son las infecciones urinarias. La primera infección que vemos, y es una de las más complicadas y más graves en una persona, es la pielonefritis aguda, que no es más que una enfermedad inflamatoria infecciosa, por supuesto, que afecta a parénquima y pelvis renal. Antes, en los libros antiguos, ustedes consultan un libro antiguo de 30, 40 años, hablaban no de pielonefritis, hablaban de nefritis. ¿Por qué? Porque pensaban que la infección solamente estaba en el parénquima renal, pero está demostrado en exámenes de anatomía patológica, etcétera, que la infección afecta cálices, incluso la pelvis. Entonces, ustedes hacen un examen minucioso, van a encontrar incluso exudados purulentos en los cálices de la pelvis. Entonces, no es una nefritis, es una pielonefritis aguda, que puede afectar a uno o ambos riñones. Yo he visto pielonefritis en ambos riñones, pero es más raro. Lo frecuente es que sea un solo lado. Y en la etiología, ya acabamos de ver cuál es la etiología, gram negativos, gram positivos. Según estadísticas, los más comunes son, por supuesto, Escherichia coli, Proteus y Klebsiella. Y los menos comunes, Streptococcus fecalis y bacterias anaerobias obligadas. Son muy raras las que aparecen. ¿No es cierto? Ya. Para eso vemos la parte general. ¿Ve? Entonces ya saben qué gérmenes van a actuar aquí. ¿Cuál va a ser la vía de llegada al riñón? La vía de llegada es vía canalicular ascendente. Aquí está. Llegada de gérmenes desde el aparato urinario bajo, ascendente o canalicular, más frecuente en mujeres por factores anatómicos. Esto es bien importante acordarse por la vecindad que hay entre vejiga. Aquí está la vagina. Y aquí está el recto. Hay una vecindad bien estrecha entre esta parte recta y la uretra. Entonces, mal aseo, mala manera de asearse, etcétera, que pueden condicionar el paso de gérmenes desde el recto a la vejiga.
Por eso en las mujeres es mucho más frecuente la infección urinaria que en los hombres. Una persona, un de sexo femenino que tiene infección urinaria, se puede, entre comillas, disculpar el no estudiar más, o sea, solamente con un examen de orina, un cultivo, si es mujer. ¿Por qué? Por esta estrecha relación. En cambio, en el hombre no, pues el meato uretral está lejos. Entonces, un varón que tenga infección urinaria está uno obligado a estudiarlo, así, por lo menos una ecografía y ver de qué se trata. Porque debe haber algún factor patológico que ha condicionado una infección urinaria. No solamente ecografía, sino análisis de sangre, ver si no está inmunodeprimido, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? En cambio, la mujer no. Las mujeres cistitis, seguro ustedes, chicas, alguna de ustedes ha tenido cistitis alguna vez en su vida. No es raro la mujer, precisamente por esta vecindad anatómica entre vejiga y recto. La vía hematógeno-linfática, ya hemos hablado que es poco frecuente y casi no se la menciona. ¿Cómo aparece una pielonefritis aguda? El primer síntoma y el más grave es la fiebre. Y no son fiebres comunes, pues, no son fiebres de 37, 38, son fiebres de 40, 41 grados, son fiebres muy altas, muy altas. Y el dolor lumbar. Duele el riñón. ¿Por qué? Porque el riñón se edematiza y la cápsula se distiende y eso produce dolor. Ahora, que sea único o bilateral, dependiendo si la afección es único o bilateral, por supuesto. Estos pacientes además pueden tener síntomas de cistitis, no siempre, pero en la mayoría de los casos sí. Es decir, tienen disuria, tienen polaquiuria, ardor miccional, urgencia miccional e incluso hematuria. Y a veces eso es lo que asusta a un paciente, la hematuria. Y por supuesto, síntomas generales, astenia, hiporexia, mioartralgias, decaimiento general, ¿verdad? Ese es el cuadro sintomático de una pielonefritis. O sea que si una persona viene con fiebre, dolor lumbar y síntomas de irritación vesical, de cistitis, tengan por seguro que casi 100% es una infección urinaria alta, una pielonefritis aguda. Bien, entonces examinan qué signos aparecen. Esto no puede ocurrir si no hago aquí. Fiebre, por supuesto. Está paciente taquicárdico. La puño percusión y los puntos ureterales son positivos. Los puntos ureterales no son muy francos, eso hemos visto al principio, ¿se acuerdan dónde están los puntos ureterales? Superior, medio e inferior. En realidad los que se examinan con frecuencia son el superior y el medio. El superior está en la línea umbilical y borde externo del recto, de cada lado, y el medio está en la línea biciliaca y borde externo del recto, ¿ya? Para que se acuerden. Si esta es la pelvis, una pelvis medio fea estoy dibujando, ¿ya? Este es el abdomen del paciente, no le haremos cintura por hoy. Y aquí están los rectos, ¿no es cierto?, anteriores. Entonces, y aquí arriba está el ombligo. ¿Dónde está el punto ureteral superior? Entre el cruzamiento de la línea umbilical con el borde externo del recto, acá, a ambos lados. Es el superior. Y el medio está en la línea biciliaca y borde externo del recto. Estos son positivos. Pero les digo que al hacer la palpación no siempre uno es objetivo en este sentido, ¿no? Porque a veces duele todo el abdomen y uno no puede localizar. Lo que sí es, pero realmente franco y manifiesto es esto, la puño percusión lumbar positiva. Y no se olviden que aquí están las dos últimas costillas, aquí está la columna, y aquí está la cresta ilíaca posterior superior. ¿Dónde está la fosa lumbar? La fosa lumbar está en este cuadrilátero, línea que pasa por las dos últimas costillas, línea que pasa por las crestas ilíacas, ¿no es cierto? Y afuera, bueno, esta es la piel, y por dentro, borde externo de los músculos paravertebrales. Aquí están los músculos paravertebrales.
Entonces, en ese cuadradito que están viendo, se llama cuadradito de Petit también, si no me equivoco, acá, ahí está la fosa lumbar y ahí supuestamente tiene que estar el riñón. Entonces, uno percute ahí y el paciente realmente tiene un dolor exquisito. Uno toca y el paciente retira la espalda inmediatamente. Yo he visto muchas veces percutir a los internos, percutir sobre las costillas, en la columna, no sirve. Tienen que percutir acá, muchachos. Ese cuadrilátero es el importante. Y si ustedes apenas tocan y salta el paciente, con seguridad es un proceso renal. Muchas veces incluso se ve un poquito de edema de la piel de esta zona o enrojecimiento, sobre todo cuando la infección es muy, muy grave. ¿Ya? Por otro lado, estos pacientes, por la cercanía que hay entre el uréter y el peritoneo parietal posterior, el riñón, perdón, más que todo, y el peritoneo parietal posterior que los recubre, pueden haber signos de reacción peritoneal, como si fuera un abdomen agudo. Entonces puede haber distensión abdominal, peristaltismo hipoactivo, ¿no es cierto? Entonces eso a veces puede confundir con un cuadro abdomen agudo. Yo muchas veces he dicho, han operado apéndices y han sacado apéndices sanos y resulta que era una pielonefritis aguda. Entonces no se olviden ustedes este asunto, la puño percusión lumbar, principalmente. Aparte de los signos, la fiebre, la taquicardia, la distensión abdominal, los pacientes están nauseosos, pueden estar vomitando, ¿no? ¿Ya? Pero esto de la puño percusión lumbar es vital. Si a esto ustedes le agregan un examen de orina y es patológico, listo, pues está hecho el diagnóstico, ¿verdad? Es una pielonefritis aguda, no hay dónde perderse. Entonces, ¿qué pedimos de entrada en un paciente con una sospecha de pielonefritis aguda? Laboratorio. Lógicamente, el examen de orina es vital, pues. Si en el examen de orina la orina es fétida, es turbia, tiene piocitos y tiene bacteriuria intensa, está hecho, pues, el diagnóstico de infección urinaria. Puede haber micro o macrohematuria. ¿Bien? La orina puede estar clara, pero en el examen de orina ustedes van a encontrar abundantes glóbulos rojos. Ustedes saben que hasta 5 glóbulos rojos por campo es lo normal, y hasta 10 blancos. Más de 5 glóbulos rojos, 20, 30, y hay una microhematuria. O puede ser una macrohematuria. El examen de orina es vital. Pero como es un paciente febril, no pueden dejar de pedir un examen de sangre. ¿Para qué? Para ver el recuento de blancos. Y generalmente los pacientes tienen leucocitosis. Están con 15, 20 mil de blancos. Con desviación izquierda, por supuesto, y eritrosedimentación acelerada. Con este panorama de laboratorio, ustedes, más el examen clínico, más los síntomas, ustedes ya tienen hecho el diagnóstico. No hay dónde perderse. Frente a que tengan un proceso infeccioso, lógicamente estamos obligados para hacer un buen tratamiento, estamos obligados a pedir un urocultivo. Cultivar la orina y luego de 48, 72 horas hacer la lectura. ¿Para qué? Para determinar qué germen es. Hay que determinar el germen. Y además hay que pedir antibiograma, entonces determinar su sensibilidad. ¿Cuándo se dice que un cultivo es positivo? Cuando el recuento de colonias es mayor a 100.000 por ml. ¿Cuándo se dice negativo? Cuando es 0 o menos de 10.000. La encrucijada está acá, cuando el recuento está entre 10 a 100.000. Entonces, esto habrá que correlacionar con la clínica. Si es un paciente que no tiene clínica, pues ustedes podrían considerarlo como negativo. Pero si es un paciente que está ardiendo en temperatura, no le va a dar más fuerte, es una infección urinaria. ¿Qué exámenes complementarios podríamos pedir? Esto no, pero lo que sí pedimos, no a todos, pero bueno, una pielonefritis aguda nos obliga, ¿no? Porque una pielonefritis aguda hay que hacer una ecografía renal. Y la ecografía renal nos
cómo explicar los campos iniciales y sigilosos. Tumores. O probablemente nada. No. Entonces, no es una ciencia corriente, sin una función de ciencia, pero es obligación y corriente. Cuando veíamos antes de los escritores pensando en una ontología, podíamos encontrar una versión ligera de los cosas, de la salud renal y del SOAS. Y clasificaciones hay varias. Pero ahora prácticamente no. A no ser que pensemos en menos probabilidad. Aún así, acudimos a los de la ecografía. Pero una ecografía más abajo de los pacientes diagnósticos. Ahora se hace una probabilidad, se hace lo que tenemos que hacer es apagar el incendio. El paciente entiende, pero tenemos que neutralizar los ejemplos. Primero, que se hagan los con que diferencia en cualquier patología que tenga dolor, que tenga fiebre. Hasta un mejor que el bueno, se puede confundir una fiebre de salud, porque no se olviden que los testículos y más. Por su origen, los testículos pueden confundir una prostatitis. El acceso es una bastante descargada con una ecografía. La enfermedad del examen no normal puede ser una enfermedad porque esta enfermedad está en fiebre. Neumonía basal, fiebre ahora con un COVID, al tener fiebre, ese elemento, y pancreatitis. La pancreatitis ayuda a los dolores, no deberá es mucho más agudo. Poco difícil, pero hay que tomar una cuenta para hacer el diagnóstico de diferenciación. Entonces habrá que pedir pancreáticas y hacer la diferencia. ¿Cuál es la signo pancreática que se pide a una pancreática? Tratamiento. Bueno. Aquí vamos a parar rápido. Tienen que hacer no. Sí, doctor, tenemos. Muy bien. Entonces, tomen en cuenta este grupo de antibióticos. Aquí vamos a hablar del martes. Tratamiento de la biofibrosis. Si tienen alguna pregunta hasta acá, estoy a los Bueno, amigo, muy inteligentes. Nadie me pregunta. No se olviden, mañana en el examen. ¿A qué hora es? A las 2, doctor. No es muy tarde, ya se habrá un instituto sobre el campus, dando el examen, van a tener que seguir, no es un examen difícil, una vez que están dando las clases, no van a tener ninguna dificultad. Sin más preámbulo, me despido de ustedes y que tengan un feliz examen. Y mañana nos vemos en la clase de seguimiento a los clientes de esta capaz.